tema que han visto en el práctico? ¿Qué tema han visto? Reticulado, profe. ¿Están viendo reticulado? Sí. ¿No han terminado todavía? O sea, el otro No, profe. profe. Bien. ¿Qué método han visto hasta ahora? ¿No se acuerdan? Nudo y Ritter, creo. Ah, bien. Bueno. Y entonces falta que vean vigas, digamos. Bueno, han empezado con vigas. No, todavía no. No, profe. Bien. Bueno. Porque en cuanto terminen con viga y pórtico, la idea es que tengo que tomar un parcial ahí, ¿saben? De la primera parte. O sea, como ustedes saben, la materia se compone de dos partes, una que es estática y la otra que es resistencia de los materiales. Nosotros hoy va a ser la primera clase que ya les empiezo a dar yo de teoría sobre resistencia de los materiales. ¿Vamos? Me faltaría a ustedes completar el práctico para que yo les pueda tomar un parcial de la parte de estática y después vamos por un parcial de la parte de resistencia. ¿Vamos? Bueno. Como les decía, hoy vamos a empezar a ver lo que es la resistencia de materiales, para lo cual primero vamos a ver si grabo y segundo, ver si comparto. Me avisan si se ve. Ahí está, profe, ahí se ve. Bien. Bueno, entonces avanzamos. Esto, como ven ahí, yo represento una estructura que puede ser cualquiera y que puede representar esto una viga con un apoyo. En este caso el apoyo es un tensor que tiene en uno de los extremos de la viga y el otro apoya sobre una pared sólida, digamos, ahí apoya la viga. Y acá tiene una carga que está sobre la viga que le llama Q, una carga cualquiera. Nosotros hemos aprendido a hacer de esta estructura real, la llevamos a lo que se llama el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Eso hemos visto en estática, que es representar de esta manera la fuerza. Acá va a haber una fuerza en el tensor que está tirando hacia arriba, se llama N. Acá va a haber una fuerza aplicada, donde está aplicada la carga Q. Y acá va a haber una reacción de la pared esta sobre la viga. Ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Luego también hemos aprendido en estática que si yo tomo las secciones, en este caso secciono la viga con un plano, aparecen lo que llamamos los esfuerzos característicos. En este caso serían las fuerzas que son paralelas a la sección, ya que le llama B, pero nosotros le llamamos Q, que es el corte, y momentos flectores, que también están en la sección, hacia cada lado de la sección que corta. A su vez, aparece, si corto acá, la sección de este tensor, ¿cierto? Ahí va a aparecer una fuerza que está axial, digamos, en el eje del tensor. Bueno, y acá también va a aparecer la fuerza que está aplicada sobre una superficie, que la sección sería esa. Entonces, eso es lo que conocemos hasta ahora. Pero no sabemos nada de qué es lo que pasa dentro del material. ¿Qué le pasa al material de la viga? ¿Qué le pasa al material de este tensor? ¿Qué le pasa acá?
Entonces vamos a averiguar ahora qué hay fuerza dentro del material o qué hay. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué habrá dentro del material? Sí, sí hay fuerza. Sería el desplazamiento de la fuerza. ¿Estás seguro? A mi imaginación, sí. Bueno. ¿Y los otros qué dicen? Me gusta que piensen, que discutan. De eso se trata. ¿Habrá fuerza dentro del material? ¿Qué opinan los otros? ¿Habrá fuerza como nosotros la conocemos acá exteriormente o habrá otra forma de expresar la fuerza? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, dentro del material ya no va a existir la fuerza como la conocemos, sino va a haber pequeñas fuerzas. ¿La ven ahí? Estas pequeñas fuerzas, si yo las sumo todas, me va a dar esa fuerza que estaba acá, que le llamamos nosotros Q o B, como usted quiera. Nosotros le llamamos Q, el corte. El momento sigue existiendo como está. Y acá esta fuerza, que era Q, que era una fuerza aplicada en una superficie, también existe repartida en toda esa superficie. ¿Estamos de acuerdo? Podemos pensarla así o no. Lo mismo que la fuerza esta que está en el tensor, que era N, va a estar repartida en toda la superficie donde actúa. ¿Sí? Es como que en cada diferencial de superficie va a aparecer un diferencial de esa fuerza. ¿Se entiende? Sí existe la fuerza, pero de otra manera, de otra forma, con otra, ya lo vamos a definir de otra manera, a las fuerzas que están dentro del material. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. La idea, ¿no? ¿Cómo lo vamos pensando? Para poder entender qué es lo que le pasa al material. Vamos a definir entonces el concepto ya no de fuerza, sino de tensión. Si yo tengo un cuerpo que tiene fuerzas aplicadas, P1, P2, P3 y P4, y lo corto con un plano, pi, al cortarlo, se me genera, el plano pi estaría acá, yo corto, y en la intersección con el cuerpo me aparece la sección. Esa sección, si yo divido el cuerpo en dos, y tomo una porción de superficie de esa sección, en esa porción de superficie va a haber una porción de la fuerza que transmite esta sección a esta otra sección. ¿Me siguen? Y de este otro lado, bueno, lo Sí, mismo. profe. Bien, de este otro lado va a estar la reacción. ¿Sí? Entonces, yo puedo definir lo siguiente. Matemáticamente, decir que el límite de esa porción de fuerza sobre esa porción de superficie, cuando esa porción de superficie tiende a cero, es igual a ¿qué? Todo viene un límite, ¿no? Es igual a la derivada de la fuerza con respecto a la superficie. Y eso es lo que llamamos tensión, sigma. Esta es la definición, digamos, matemática. Es como que yo llevo todo a la mínima expresión. O sea, si delta S tiende a cero, quiere decir que lo llevo a que sea un punto. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, además, ese vector tensión, que puede ser uno cualquiera, con una dirección cualquiera, le voy a llamar T, lo puedo descomponer en uno perpendicular a la superficie
que le llamo sigma porque son tensiones normales. Al actuar perpendicular a la superficie, son sigma, le llamo tensiones normales. Y en otro que es paralelo a la superficie, que son las tensiones tangenciales. O sea que yo voy a poder tener dos tipos de tensiones. Las normales y las tangenciales. ¿Está? A su vez esa, al cuadrado más la sumatoria al cuadrado, raíz cuadrada, me da el valor de el vector tensión T. O sea que serían las componentes del vector tensión. Una normal y una tangencial a la sección. Cuando nosotros hacemos el estudio de un cuerpo y de un sistema, un cuerpo que está sometido a fuerzas y a sus reacciones, en sus vínculos, lo primero que hacemos es trazar los tres ejes cartesianos, localizar en el punto y tomamos una porción de ese cuerpo que es un cubo elemental, en donde sus dimensiones, sus aristas son diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Sobre ese cubo nosotros vamos a establecer el estudio de las tensiones. Ya no hablamos en el cuerpo de fuerza, sino de tensión. ¿Estamos de acuerdo ahora? ¿Cómo pasamos de lo que eran fuerzas, que estaban en el exterior, a lo que está pasando en el material, que son tensiones? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, este cuerpo, entonces analizo el cubo, y ese cubo elemental, que es este que está acá, tiene aplicadas todas las tensiones posibles para ese cubo, como lo ven ahí, de acuerdo a los ejes X y Z. Es elemental porque tiene diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Es un diferencial, cubo diferencial. Y acá lo que tenemos que aprender es cómo nombramos nosotros las tensiones, para saber ubicarlas. Por ejemplo, si yo tomo, primero, esto es un plano, y es un plano diferencial de X, diferencial de Z. Y ese plano está perpendicular a Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hablamos de perpendicular? ¿Por qué? Porque todo plano, si se acuerdan, han visto en álgebra y geometría, que todo plano se definía por su normal. Al definir la normal del plano, estamos definiendo todo el plano, ¿eh? Entonces, todo plano se define por su normal. Entonces, este plano, en realidad, si yo lo quiero nombrar, tengo que decir, este plano es el plano Y. ¿Por qué? Porque su normal es Y. Entonces, cada vez que nosotros ponemos las tensiones, vamos a poner, al ser tensiones perpendiculares al plano, es una tensión normal, y acá aparece Y, porque está en el plano Y. El primer índice me dice en qué plano está. Este tendría que ser sigma I, I. El segundo índice me tendría que decir en qué dirección está. Porque fíjense, estas son tensiones tangenciales, digamos, son paralelas al plano y paralelas al plano. El primer índice me dice qué plano es, Y. ¿Qué plano es? Y. ¿Qué dirección tiene? El segundo, Z. Es paralelo a Z. Este otro es Y, también está en el plano Y, y dice X. Es paralelo a X. ¿Ves? ¿Se dan cuenta cómo es? Primer índice y segundo índice. Acá, como es Y, no hace falta poner el segundo índice, directamente ponemos sigma I. Y acá hay una diferencia entre esta cara y esta cara que también es I. Entonces sigma I y acá es sigma prima I. Quiere decir que hay una variación entre la posición del plano acá con la posición del plano acá. O sea, ha cambiado esta tensión sigma prima I. Por eso una es sigma I, la otra es sigma prima I. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Vamos al repaso. Primero, las tensiones sigma
tensiones normales perpendiculares al plano. Las tensiones tau, tensiones tangenciales paralelas al plano. El primer índice me dice qué plano estoy. El segundo índice me dice paralela a qué eje se encuentra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso es importante que lo conozca y lo maneje porque vamos a hablar sobre eso, sobre esas tensiones y tenemos que saber ubicarla en qué lugar se encuentran del elemento. Bueno, esto que ven acá es un ensayo de tracción, porque lo primero que para nosotros en resistencia a los materiales lo que estamos viendo cómo funciona el material. Tengo que ver, introducir a todo lo que venimos estudiando el material. Y para introducir el material lo primero que tenemos que hacer es ensayarlo al material, para conocerlo al material. Porque si no lo ensayamos, no lo conocemos, no sabemos cómo se comporta. Entonces, todo se hizo ensayo, por eso es importante los ensayos. Acá como están viendo es, esto que está acá es una probeta, y ya está normalizada, tiene su longitud y tiene los cabezales en los cuales va a ser sujeta al ensayo. En este caso, esta es la probeta que ven acá, y estos que están acá son las mordazas que toman la probeta en los extremos de la probeta. Esto que ven acá en rojo sería que está marcada el L, la distancia original esta, y lo que tiene esta máquina es que a medida que va incrementando la carga, como es de tracción, la va estirando la probeta, va midiendo la carga que le va aplicando y la deformación que va sufriendo la probeta. Y eso lo va graficando directamente en un diagrama como este que ven acá, donde acá pone los desplazamientos, digamos, y acá pone la tensión a la cual está sometido. Y me va dibujando directamente esta curva con esta forma, fíjense, donde acá hay una parte recta, luego hay como un plafón horizontal, luego vuelve a incrementar y llega a un punto donde rompe la probeta. Este ensayo yo se lo voy a subir al video para que lo vean en la aula virtual, así ven cómo se hace el ensayo, a dónde rompe y todo lo demás. Esto es para un acero, ¿no? Es el ensayo de un acero. Más o menos la curva, tensión, deformación, que se produce en los aceros tiene esta forma, donde como les decía hay una parte lineal, sigue otra parte con una pequeña curvatura, y luego empieza este plafón, que es la tensión como si influencia entre el material. ¿Qué quiere decir? Que sin aumentar la carga, el material se deforma. Luego hay como un endurecimiento del material, aumenta un poco la resistencia, llega a un punto máximo que se considera que este es el de rotura, luego baja y acá termina ya desprendiéndose el material, digamos, se secciona la probeta. Acá, si nosotros cargamos la probeta, vamos cargando en esta parte lineal, y antes de que llegue ahí, la descargamos, la curva va a volver por el mismo lugar. Ese comportamiento es lo que llamamos comportamiento elástico. Si yo lo mismo hago y me paso de esta zona y la quiero descargar, ya no vuelve por acá, sino que vuelve así la descarga. El camino de descarga sería este, y esto que queda acá constituye lo que se llama la deformación permanente. O sea, la probeta queda con una deformación permanente. No recupera su longitud original. Y este ángulo que se produce acá, alfa, la tangente de este ángulo, es lo que es representativo del material. O sea que para cada material, yo voy a tener un ángulo acá. Cada material distinto, incluso cada acero que tiene distinta aleación, voy a tener un
un alfa distinto. Y eso es lo que va a constituir que le llaman E mayúscula, que es el módulo de elasticidad longitudinal del material. Y que esto es lo que me va a diferenciar el material que estoy usando. Si uso acero, si uso aluminio, si uso madera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí, profe. Acá no le definí yo, pero por ejemplo, tensión, ya lo vimos, en realidad es la carga que yo le estoy aplicando sobre el área, digamos. ¿Sí? Una tensión media, digamos. Ese sería sigma. Y acá, epsilon es igual a la variación lo que se alarga la probeta sobre la longitud original. Es un valor adimensional. ¿Mm? Ese es el epsilon. Para otro material, fíjense la diferencia entre un material, digamos, de cierta ductilidad, como el acero, y un material más frágil. ¿Mm? No existe ya el plafón ese no hay casi fluencia. ¿Mm? Directamente el material rompe. Bueno, estos más o menos son los pasos que nosotros tenemos que hacer en lo que es resistencia de material. Primero dice la concepción. La concepción se refiere a qué tipo de estructura voy a usar. Por ejemplo, de acuerdo a las luces que tenga, de acuerdo al uso que tenga que dar, yo digo, bueno, voy a hacer un reticulado, por ejemplo, de estructura, o voy a hacer una viga de alma llena, etcétera, etcétera. Una vez que yo defino, concibo qué voy a hacer, voy al dimensionado o predimensionado, donde establezco las dimensiones de la estructura. Una vez que la tengo definida, cómo va a ser esas dimensiones, debo hacer la verificación. Si la verificación cumple, listo, ya queda el proyecto y se arma el proyecto. Si no cumple, debo de nuevo volver acá, redefinir la estructura y volver a la verificación. Este sería el proceso que se realiza cuando hacemos el tema de resistencia de material. Bueno, algunas terminologías que usamos para que ustedes lo vayan conociendo. Ya vimos lo que es la sección recta, digamos. Es una sección con un plano cortado perpendicular al eje de la pieza, donde me define una superficie y bueno, va a tener su centro de gravedad, etcétera, etcétera. Entre esas dos secciones, tomado un diferencial de longitud, es lo que llamamos una rebanada, un término que se usa. Y si tomamos un diferencial de S y lo multiplicamos por el largo, estoy hablando de una fibra. Son las fibras que constituyen el material de la estructura. Luego hay varios principios que vamos a ver. Uno de los principios es el principio de la rigidez. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si yo tengo este esquema que está acá, donde tengo una viga en voladizo, voy a tener el corte, bueno, la reacción horizontal y el momento, el apoyo, y acá aparece F1 y F2. Yo quiero saber el momento, ¿cuál va a ser el momento acá? Va a ser F1 por L. F2 pasa por acá, C. Pero si usted me dice, no, profe, pero la viga se deforma, o sea que esto baja un poquito por esta fuerza, y a su vez esto se achica un poquito, o sea, baja y se achica. Bueno, baja y se achica. Baja F. Y se achica o se acorta delta. Entonces ahora el momento acá, ¿cuánto vale? Y vale F
F1 por L. ¿Está bien? Menos D, menos delta. Porque L era hasta acá. Y F2, ahora sí F2 ya no está acá. Entonces F2 por F. F2 por F. Entonces, ¿cuál es el que vamos a tomar? ¿Este o este? Bueno, debido a que estos desplazamientos son pequeños, entonces tenemos una teoría de que son pequeños desplazamientos, entonces vamos a tomar este esquema para definir. Entonces, como tenemos hipótesis de pequeños desplazamientos o movimientos, a las ecuaciones de equilibrio la vamos a establecer con la viga rígida, digamos, sin deformar. Ese es el principio de rigidez. ¿Está claro? Luego está el principio de superposición, que me dice, por ejemplo, si yo tengo este tipo de viga, aplicando dos fuerzas, y quiero averiguar cuál es el descenso del punto C, por supuesto, de las dos fuerzas, lo que puedo hacer es dividir este problema en dos problemas. Uno, aplicando la fuerza solo, y averiguo cuánto es el descenso en C, y luego aplico la otra fuerza, este 2, y averiguo cuál es el descenso en C. Sumo estos dos descensos, y voy a obtener el descenso real de C. Esto que parece simple, pero a veces esto no se puede resolver si no lo divido en dos problemas más manejables, digamos. Entonces, esto nos sirve para resolver este tipo de estructura usando este principio que es de superposición. Bueno, este es el mismo, está repetido el valor. Bueno, acá el concepto de vector tensión es lo mismo que vimos ya. Fíjense, la tensión normal es el límite de una porción de fuerza sobre una porción de superficie, cuando la porción de superficie tiende a cero, o sea que la derivada de F respecto a S. Las unidades, no hablamos de las unidades. Las unidades vamos a trabajar en newton por metro cuadrado. Acuérdense, esto es fuerza, newton. Esto es superficie, metro cuadrado. Y esto define lo que se llama Pascal. Pero no vamos a trabajar en Pascal, sino vamos a trabajar, porque es muy pequeño el Pascal. Nosotros vamos a trabajar en unidades múltiples de Pascal, que en este caso sería megapascal, ¿no? Bueno, acá define la tensión normal usando, digamos, la proyección de delta F normal a la sección sobre la porción de superficie, cuando la porción de superficie tiende a cero, el límite. Y la tangencial lo mismo, ¿no? Se puede hacer también la definición de tensión tangencial de esta manera. Y bueno, y los cuadrados de la normal y la tangencial me da el vector tensor sigma, que es un sigma cualquiera. Bueno, el primero de los esfuerzos que vamos a trabajar es el axil, quiere decir el que está sobre el eje de la pieza y es perpendicular a la sección. Que básicamente son los esfuerzos normales que veíamos en estática. Y para eso vamos a establecer también algunos principios o algunas hipótesis que si nosotros tomamos, por ejemplo, una sección cerca de donde está aplicada la fuerza, en realidad la fuerza de golpe no se va no se distribuye uniforme, sino que tiene una variación, que es esta que está acá, donde tiene máxima donde está aplicada, y se va distribuyendo hacia toda la sección, pero de a poco. En realidad, esta tensión no es la fuerza debido al área, ¿no? Porque tiene una variación. Pero San Bernard dice, el principio de San Bernard es que no la tomemos acá, sino que la analicemos en otra sección, ya cuando se ha producido la distribución, y esa distribución ya es constante. Entonces acá sí
la tensión es la fuerza sobre el área. Esto por principio de San Bernard. Y trabajamos con esto. No analizamos porque acá hay una concentración de tensión, una cosa muy, muy particular ahí. A ver, si yo tengo esos dos materiales, uno es acero, sometido a esas fuerzas, cada uno son fuerzas distintas, y también son dimensiones distintas. La pregunta sería, ¿cuál tiene mayor tensión? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál tendrá mayor tensión? ¿Podemos decir cuál tiene mayor tensión, así como vemos, con los datos que estamos viendo ahí? No los escucho, ¿están ahí? Sí, profe, espere, estoy pensando. ¿No? Ah, bueno. ¿El acero no sería? ¿Y por qué? ¿Estás Porque, seguro? porque tiene una fuerza, o sea, tiene su fuerza, pero su longitud es menor. Y entonces, vos decís, por lo ves menor, ¿crees que puede ser eso? A ver, en realidad tenemos que hacer el cálculo. El cálculo sería F sobre el área. Transversal. Bueno, fíjate, el área es 20 por 20 milímetros, son 400 milímetros cuadrados. La carga es 24 toneladas. Hago 240.000 newton sobre 400.000 metros cuadrados sería. Me da 600 megapascal. Y el aluminio me da 150 megapascal. Sí, en este caso el acero es el que está eh, más exigido en este esquema, digamos. ¿Está bien? Pero puede decir el aluminio, no lo puedo determinar así a simple vista, ¿no? Porque si bien el aluminio tiene más área, a su vez fíjate que tiene mayor fuerza resistiendo, 37,5 toneladas. Entonces tengo que hacer el cálculo, digamos, para determinar bien cómo está trabajando cada uno. ¿Está bien? Está bien. Si nosotros analizamos esto que está acá, fíjense, es una barra donde le aplico una fuerza, tiene su longitud, esa barra va a tener su módulo de elasticidad, que tiene que ver con el material que use, y el área. Cuando nosotros veíamos la curva esa, que estaba en función de acuerdo en tensión, y acá aparecía el epsilon, era la deformación. Este epsilon era delta L sobre L. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y esto habíamos dicho que si esto era un material, digamos, una parte recta, donde esta era la tangente de alfa, era E. La tangente de alfa, este es alfa. La tangente de alfa era E. En realidad, lo que yo estoy buscando acá es esta recta, la forma de esta recta, ¿cuál es? Sigma igual a E por el epsilon. ¿Está bien? Esto es como poner I igual, para que se acuerden, a A por X. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Una recta, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, esa que tienen ahí es la ley de Hooke. Esto que está acá es la ley de Hooke, que dice que las tensiones normales son proporcionales al módulo por epsilon, que es el desplazamiento específico longitudinal.
Eh, entonces, si yo quiero, por ejemplo, yo sé que tensión es igual, como vinimos viendo, a N, que es la carga, sobre el área. Por otro lado, vimos que epsilon era igual a delta L sobre L. Y por ley de Hooke, estamos viendo que sigma es igual a E por epsilon. Si yo reemplazo, fíjense, en sigma por el valor, o sea, la carga sobre el área. Acá tengo E, y epsilon es delta L sobre L. Yo quiero saber cuánto se desplaza esto, o sea, quiero saber delta L, o sea, que de acá despejo delta L, y aquí es igual. Fíjense, el desplazamiento es igual o proporcional a la carga, que te pasa para allá, a la longitud, o sea, cuando más longitud, más desplazamiento voy a tener, e inversamente proporcional a E, que es el módulo, y A. Esto que está acá, este conjunto, es lo que trabaja como rigidez a la deformación longitudinal. Porque cuando esto es más grande, esto es más chico, por lo cual es como que esto se opone a este desplazamiento. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Esto se habla como si fuera la rigidez. ¿Mm? O sea que una barra de esta va a ser más rígida cuando esto sea más grande. ¿Y qué va a intervenir? El material por un lado y cómo es la sección, el área por el otro. Entonces, cuando yo tengo un área grande y el mismo material, el área grande va a tener menos este desplazamiento. Y cuando tenga la misma área y un material que tenga el E más grande, va a tener menos este, o sea que es más rígido. Y el conjunto me da la rigidez al desplazamiento longitudinal de la pieza. ¿Se entiende? Generalmente nosotros buscamos esto en los ejercicios, cuánto se me deforma, y en este caso está sometido a una fuerza N, que es constante, y no tenemos en cuenta el peso propio de la barra. Si yo tengo que dibujar el diagrama de normales, va a ser este que tienen acá, fíjense. Este es el diagrama de fuerzas normales, donde está hacia acá, porque está en tracción. ¿Mm? O sea que acá se va a producir un alargamiento delta E. Si esto estuviera en compresión, sería un acortamiento. ¿Mm? Y esto es lo que llamamos la ley de Hooke, E por epsilon, que se verifica en el campo elástico, ¿no? Bien. Este sería un diagrama clásico de de un acero. Fíjense que acá aparece alfa, como les decía, en la parte lineal, acá en la parte media curva, donde hasta acá llegaría el límite elástico. Acá le llama límite proporcional, el sigma P, y este sería sigma E. Y acá llega un máximo, que sería el sigma máximo de rotura prácticamente. Y esto me está definiendo hasta el sigma P, una zona elástica, entre el sigma P y este que está acá, sería una zona elastoplástica, una transición, y a partir de acá es una zona plástica. El E, o módulo Young también se llama, que es la tangente del ángulo alfa. Bien.
Veamos qué pasa si yo a la barra la someto al peso propio. Ya no tiene una fuerza en su extremo, sino que es el peso propio el que está haciendo una fuerza. Entonces lo que hago es tomar, por ejemplo, esto hacia allá. Y ustedes saben qué es lo que era gamma. ¿Se acuerdan lo que era gamma usted? Es lo que llamamos peso específico. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Física 1, no. El signo no, pero del nombre ese peso específico sí. ¿Y cómo le llamaban ahí? ¿No se No, acuerdan? no me acuerdo, pero el peso específico de Bueno, madera sí, sí me acuerdo. ¿y las unidades del peso específico? Ah, nadie me mató. Era kilo, unidad de peso, kilo fuerza, digamos, sobre metro cúbico o centímetro cúbico. En definitiva, está haciendo acá fuerza sobre volumen. ¿Está de acuerdo? Y cada sustancia tenía su peso específico propio. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda o no? Entonces, Sí. bien. Entonces, yo quiero sacar el peso de... Va a ser el peso específico, perdón, el peso específico por el volumen. Eso me va a dar el peso. Y el volumen acá, fíjense, acá, acuérdense que acá tienen una barra que tiene un área A. Entonces, ¿cuál sería el volumen? Si yo voy a una distancia X. Para una distancia X, ¿cuál sería el volumen de esta barra? Volumen igual a... Vamos. ¿Nadie se le ocurre cómo saco el volumen? A por X. A por X, bien. A por la longitud. ¿Mm? Tengo el área, multiplico por la longitud que tiene, que en este caso es X, y ahí tengo el volumen. Fíjense, es lo que pone acá, fíjense, gamma por A por X. Lo que quiere decir que el volumen varía con X en forma lineal, ¿no? Entonces, si yo analizo en este punto, el peso de la barra es 0. Y veo la fuerza que tengo a mi izquierda, digamos, para abajo, 0. A medida que voy avanzando, hasta que llego acá, y el peso de la barra va a ser máximo. Va a valer gamma por A por L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo unir ya el valor este con este que es R, por una recta. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la variación es lineal. Entonces uno... Y este sería mi diagrama de esfuerzo normal. ¿Se dan cuenta o no? Que en este caso sigue siendo de tracción, porque el peso va tirando hacia abajo, y esto tiene que sujetarlo hacia arriba, entonces se produce la tracción. Por el peso propio, que va aumentando a medida que me acerco al apoyo que es lo que tengo acá. Bueno, yo acá quiero averiguar delta L, que es lo que está acá. Pero sucede que acá ya no tengo n, que es constante, como tenía en el caso anterior. N es una función de x. Entonces, n por L. L, ahora yo tomo acá como L un diferencial de x. Ese es mi L. Entonces, acuérdense que delta L, lo vamos a poner acá. El delta L que vimos antes, ¿se acuerdan cómo era? Era n por L sobre la rigidez, que era A por E o E por A. Entonces, el n ahora es n en función de x, el que tengo acá. El L es diferencial de x, ahí está el L. Y el E por A es el que está acá abajo. Como esto es
una función de x, yo tomo un diferencial para saber de toda la barra, el delta L, tengo que hacer la integral. Hago la integral de eso que va de 0 a L. Y ya reemplazo la función n en función de x. La función es esta que está acá. Gamma por a por x. Entonces, gamma por a por x, diferencial de x, el que tenía acá, y acá tenía a por e. Entonces, fíjese, se me va la a con el a, y me queda esto que tengo acá, integral de 0 a r de gamma por x, diferencial de x. Entonces, resuelvo esta integral, que va a ser gamma es constante, porque es de los materiales, entonces me queda integral de x, diferencial de x. Gamma y e son constantes. ¿Estamos de acuerdo? Porque depende del material. El material es el mismo siempre. ¿Y esto qué es igual a la integral de esto? ¿Qué es igual? ¿Ah? ¿Está bien lo que estoy haciendo yo? A ver, dígame si está bien o está mal. ¿Está bien esa resolución? Está bien. Bueno, nada más que acá tengo que evaluarla entre 0 y L. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí estaría resolviendo el delta L para el peso propio que afecta a esta barra. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué pasa si la barra, en vez de estar sometida a fuerza, tengo una barra sometida a un cambio de temperatura? Bueno, cuando se produce cambio de temperatura, la barra también sufre lo que se llama un alargamiento, cuando la temperatura aumenta, digamos, ¿no? Y ese alargamiento está en función de un coeficiente alfa que depende del material. O sea que cada material tiene su coeficiente de dilatación térmica lineal. Además depende del salto térmico. Si va de 30 a 40 grados, ese salto térmico es de 10 grados. Y también es proporcional a la longitud. Por lo tanto, si yo quiero sacar el epsilon por temperatura, va a ser delta L sobre L, me queda que el epsilon vale alfa por delta T. Depende del coeficiente de dilatación y del salto térmico. ¿Está claro hasta ahí? Básicamente voy a tener la deformación y voy a tener, dicen para distintos materiales, el aluminio, la fundición, el cobre, el acero y el hormigón, fíjense que son similares. Están ahí, promedio 11, tienen casi el mismo coeficiente de dilatación térmica. Esto es lo que les hablaba, la curva define los límites de proporcionalidad, que es sigma P, que es la tensión máxima hasta la cual el material cumple con la ley de Hooke. A partir de ahí el diagrama para arriba ya deja de ser recto, para abajo sigue siendo una recta, justamente la recta, la parte lineal. A partir de ahí empieza una pequeña curva, hasta el sigma E, que es la tensión máxima hasta la cual el material se comporta elásticamente. Pero ya no es recto, hay una pequeña curvatura, el sigma E. Y luego ya viene el de fluencia, que hay un inferior y un superior, en la cual el material ya entra en fluencia. Se toma siempre el inferior, y luego está el de rotura, que se considera ya este máximo que se produce ahí,
se le llama la tensión de rotura. Lo que hacemos nosotros es trabajar, por ejemplo, con un coeficiente de seguridad que hace que este lo baje un poco por acá y trabajamos acá con lo que se llama el sigma admisible. Sigma admisible. Entonces yo digo, para este acero que voy a usar, el sigma admisible de tanto, y con ese tenemos que trabajar nosotros para poder dimensionar la sección. Bueno, acá lo tiene, por ejemplo, para un acero, este acero creo que es de, bueno, no dice, pero creo que es de 2400, donde fíjense que la tensión de fluencia es 2400 kilos por centímetro cuadrado, sería acá. Luego, el signo de proporcionalidad, que es donde, hasta donde llega la parte recta, es de 1900. Y el de rotura, que es este que está acá, estamos hablando de los 3700. La deformación más o menos que se produce para el de sigma de proporcionalidad es del 0,1%. Para este que está acá, que es de fluencia ya, el 0,2%. Y acá donde termina el plafón de fluencia está en el 2%. Y en la rotura, la deformación de rotura dando en el 25 a 30%. Eso es como que tengo una idea. Y el módulo E anda en los 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Realmente para todos los aceros, este varía en algunos, no es el mismo para todos, pero digamos, oscila dentro de este número. 2.100.000. Dicen acá hay otro problema, dice, ahora tengo la barra, que en vez de tenerla colgada, la tengo horizontal a la barra, tengo las dos fuerzas, en los extremos la barra, P y P, pero sucede que ahora la barra no tiene la sección constante, sino tiene una sección variable. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, en este caso voy a tener, al variar la sección, lo que también va a variar va a ser la tensión. ¿Por qué? Porque la carga va a ser la misma, pero a medida que la sección se achica, y se achica la sección, esto se va a agrandar. Y viceversa, si esto se agranda, esto se achica. Fíjense, acá se achica la sección y va creciendo, entonces esto tiene un valor, y al ir creciendo, esto va disminuyendo. La tensión va cambiando. Entonces, una tensión variable también, sigma en función de X. Entonces, si yo quiero saber la deformación de un elemento de longitud diferencial de X, o sea que a una distancia X tomo un elemento diferencial de X, quiero averiguar cuánto es el desplazamiento, el diferencial de desplazamiento. Y va a ser el epsilon por L, que en mi caso L es diferencial de X. A su vez sé yo que el epsilon X, por la ley de Hooke que decía que era E por epsilon, yo puedo despejar acá y me queda que es sobre E, sigma sobre E. Entonces, a sigma X es esto que está acá, P sobre Fx, o sea que a P sobre F en función de X por E. Entonces, si yo reemplazo acá el epsilon X, me va a quedar esto por diferencial de X, esto por diferencial de X. Y como quiero saber el total, hago la integral de 0 a L de P F de X por E diferencial de X. ¿Se entendió el análisis?
Sí, profe. Bien. Fíjense que este es la influencia del peso propio. O sea, es la primera que vimos más la segunda que vimos. O sea, tengo una carga P en el extremo de la viga y a su vez debo considerar el peso propio. Entonces, mi esfuerzo normal va a ser la carga P que está en el extremo de la viga, de la barra, más el peso propio. Y se acuerda que era gamma por A por X. Y acá nada más que reemplaza el área por F, digamos. ¿Mm? Cambia la letra. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo quiero sacar el sigma en función de X, va a ser N sobre el área, va a ser esto sobre el área. Y si distribuyo, me queda P sobre F, este F se me va, me queda más gamma por X, que es lo que está acá. P sobre F más gamma por X. Para X igual a 0, ¿qué pasa? Sería acá, lo único que tengo es P sobre F, se llama sigma 0, o sea que acá tengo el valor de lo que pone acá, sigma 0. La tensión, sigma 0. Que nada más que la barra. ¿Por qué? Porque la influencia del peso acá es 0. Acuérdense que el peso tenía una variación lineal de acá, donde era 0, y acá era máximo. Para X igual a L, en este punto voy a tener la tensión máxima, que va a ser P sobre F, más gamma por L. Que acá reemplazando X por su valor. ¿Está bien? Bueno, acá si yo quiero dimensionar, lo que tengo que hacer es, a esta tensión máxima, igualarla con la tensión admisible. De acuerdo al acero que tengo, me dice, miren, este acero aguanta 1400, 1500 kilos, listo. Lo igualo yo acá al máximo con esto, y de acá despejo el F necesario, la sección que yo necesito. Es lo que hace acá. Al despejar F de acá me queda así. El F necesario es igual a P sobre la tensión admisible menos gamma por L. De esta manera yo voy a obtener tantos centímetros cuadrados, lo que necesito de área para que la pieza resista, no se me pase del sigma admisible. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Bueno. De ahí si quiero averiguar la deformación total, No, no, ¿la tensión máxima es la misma que la tensión admisible o cómo es la diferencia? no, yo la igualo. Yo la igualo porque esto es dato de acuerdo al acero que estoy trabajando. ¿Se entiende? Esta es la tensión máxima que puede resistir, o mejor dicho, en este esquema es la tensión máxima que va a ocurrir en este punto. Si yo esto lo igualo con la tensión admisible, voy a sacar cuánto necesito de área para que la pieza no me pase en el máximo de la tensión admisible. ¿Se entiende? Creo que sí. Bueno, yo la igualo a esto. Yo digo, bueno, la tensión máxima es del acero que yo tengo, no se puede pasar de eso. Entonces de ahí me va a sacar la otra variable, la sección que necesito. Entonces al tener la sección ya estoy dimensionando la pieza para que nunca me pase de la tensión admisible. Es la condición que le pongo. ¿Está bien? ¿Está bien? Claro, usted le pone la condición para que no... Claro. Bien. Exacto. Bien. Bien. Luego si quiero sacar la deformación total, lo que hago es epsilon x por diferencial de x. ¿Por qué esto? Porque acuérdense que epsilon era ¿qué? Delta L sobre L. Yo lo que quiero averiguar es este, delta L.
que acá le llama con esa letra, y entonces va a ser, si el espejo de acá, epsilon por L. Pero mi L, en esta diferencial que estoy haciendo, es diferencial de X, o sea que sería epsilon X por diferencial de X. ¿Qué es lo que tengo acá? Epsilon X por diferencial de X. Hago la integral de 0 a L, entonces acá reemplazo, fíjense, epsilon X a su vez es sigma sobre E por diferencial de X. Sigma X es lo que tengo acá, lo reemplazo acá, me queda esto, P sobre F, gamma por X, 1 sobre E, diferencial de X, bueno, ya haciendo todas las operaciones estas, van a ver que le queda, que el desplazamiento es P, que es la carga que tengo ubicada en el extremo de la barra, más G sobre 2, que viene a ser el peso, la mitad del peso, por L sobre el área por el módulo elástico longitudinal. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Bueno, hay que ejercitar un poco de integrales y pasaje término. Bueno, esto será, pues, lo que se trata de la deformación longitudinal y la famosa ley de Hooke. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ya van a ver el práctico, ejercicio sobre esto. Y bueno, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta, consulta. De mi parte, no. Bueno, ¿los otros están o no están? Parece que no están. Sí, profe, acá profe. estamos. Siempre bueno. estamos. Bueno. Hay dos que siempre están, los otros no sé. Bueno, yo les diría que repasen, lean, vean. José Luis está también. No dejen esto para el último porque después se hace un mundo esto, ¿no? Así que lean, consulten libros, ley de Hooke, esto que estamos viendo, para que se les fije mejor y, bueno, con el práctico sí, seguro que ahí van a necesitar repasar la parte teórica para poder entenderlo bien. El tema es que se entienda qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. ¿Estamos? Bueno, si no tienen otra pregunta, hasta acá llegaremos. Les diré que si les queda tiempo, se dediquen a hacer los prácticos, a ver los prácticos, ¿no? Sobre todo diagrama de momento, porque, mejor dicho, todo lo que es diagrama de esfuerzo característico es fundamental, porque si no saben hacer los diagramas de esfuerzo característico, no van a saber resolver los ejercicios de resistencia de material. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, nos vemos la próxima, si Dios quiere. Nos vemos, profe. Que tenga un lindo fin de semana. Gracias igualmente. Cuídense. Chao, profe, hasta luego. Chao.